la isla había estado dividida en 5 cacicazgos. Cuando llegan aquí los colonizadores, se apropian prácticamente de toda la isla. Y resulta que en la parte hacia la parte noroeste del país se empezó a dar un contrabando entre piratas piratas ingleses que venían sobre todo desde Inglaterra y esa zona, y esa parte de la línea noroeste. ¿Qué estaban ellos contrabandeando? Bueno, el contrabando que tenía era ganados, pieles de ganados. Contrabandeaban también el tema de las Biblias cristianas, porque ya había empezado la reforma protestante y le traían Biblia protestante a las personas, etcétera, etcétera. Había un contrabando ahí medio desorganizado. Y eso provocó que la colonia enviaran a un gobernador apellido Osorio con la encomienda de que despoblara esa zona. Entonces lo que hicieron fue que despoblaron esa zona. Es un periodo que la historia se conoce como las devastaciones de Osorio. Y toda la gente que vivía en esa zona de la parte noroeste, fundamentalmente en una zona que llamaban la Vallajá, la Yaguana y parte de lo que es Montecristi de Puerto Plata, fueron trasladados hacia la parte este del país. Y de ahí, con la gente de la Vallajá y de la Yaguana, fundaron un pueblo que se conoce aquí como Vallaguana. Y con la gente de Montecristi y de Puerto Plata fundaron un pueblo que se conoce como Monte Plata. Entonces, al quedar esa zona vacía, lo que aprovecharon fueron los piratas y empezaron entonces a establecerse en esa zona. Ahí llegaron un grupo de personas que fueron conocidas, se les llamaban los bucaneros, porque ellos se dedicaron a buscar ganado que se le habían perdido a la gente que se fueron en el proceso de las devastaciones, para comer la carne y también poder mercadear la piel del ganado, de la vaca. Y a esa carne ellos se la comían, la ponían a cocinar en algo que le llamaban buca, y por eso a esa gente le decían los bucaneros. La instauración del monopolio comercial que España coloca a sus colonias, y dentro de ella entonces la colonia de Santo Domingo, esto va a llevar a una serie de medidas, una serie de consecuencias también, que van a afectar a esta actividad económica, como he mencionado ya, industria azucarera, como también la aparición de otras materias primas para la producción del azúcar en Europa, por ejemplo, el tema de la remolacha, que va también a golpear el desarrollo de la industria azucarera en América, en este caso en la española, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVI. Un elemento importante cuando se habla de contrabando, cuando se habla de monopolio comercial, es particularmente cómo se va a materializar también el contrabando, piratería en el Caribe, así como lo menciona esa película en varias etapas, Piratas del Caribe, la isla y una isla adyacente en el lado de Haití, conocido como la Isla Tortuga, van a ser el escenario, el epicentro del desarrollo de estas actividades que ya a finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII va también a ser una de las condiciones que va a llevar a la decadencia de las actividades económicas en la isla, pero de toda la isla en sentido general. El siglo XVII, así como llamé al siglo XVI como el siglo del afianzamiento colonial, viendo ya esa etapa finales del siglo XVI, un poco la decadencia, el siglo XVII va a ser marcado como el siglo de la decadencia o el siglo de la miseria. Así algunos investigadores, historiadores, la historiografía dominicana registra este siglo. ¿Por qué hablar de decadencia? ¿Por qué hablar de miseria? Y aquí entonces podemos hablar de varios elementos. El primer elemento viene a ser el hecho de darle una mirada a través o por medio, ¿no?, de lo que viene a ser, en el caso puntual, el contrabando, la piratería, lleva a que la corona, inicio del siglo XVII, 1605, 1606, ordene un traslado que conocemos en la historiografía dominicana como las devastaciones de Osorio, y que va a impactar mucho con la devastación de muchas zonas, en este caso ganadera, la parte, lo que se conoce como la línea noroeste, la banda norte, como era conocido en este tiempo, y esto va a llevar crisis, miseria en toda esta zona, traslado de poblaciones, devastación de ciudades como Montecristi, como Puerto Plata, como Vallajá, como La Yaguana, movimiento de poblaciones, Santiago,
San Juan, Azua, por mencionar algunas de estas, ¿no? Creación de nuevas ciudades que son el producto del traslado de estas poblaciones antes mencionadas, y todo esto va a ir creando condiciones deplorables, ¿no? De miseria, de decadencia en la isla, pero también una serie de intromisiones, ataques que van a ocurrir en la isla. En el caso puntual, a finales del siglo XVI, el ataque a la ciudad de Francis Drake es el elemento, diríamos, más puntual que podemos nosotros mencionar del desarrollo de la piratería en la isla, así como en 1655 el ataque, la intromisión de ingleses, esa invasión de Penny Venables, que también afectan mucho la vida, la tranquilidad de la isla, de la colonia, ¿no? De Santo Domingo. Y en estos territorios que nos encontramos hoy, ciudad de Santo Domingo, es donde se materializa esta zona, ¿no? Estamos, por ejemplo, en un campus universitario, UNIBE, también mencionar la UAS. Es por acá donde se materializa el enfrentamiento entre españoles y los ingleses en 1655, ¿no? Algo también importante que hay que mencionar en ese siglo XVII es la alta influencia, la alta presencia a finales ya del siglo XVII que van a tener los franceses en la isla. Y hay un año en particular, 1697, Tratado de Ryswick, que va a poner, como decimos en buen dominicano, la tapa al pomo, ¿no? Con ello quiero decir que se reconoce la presencia de los franceses en la parte occidental de la isla. Y con esto entonces mencionar un siglo XVIII, siglo marcado a nivel internacional por, diríamos, crisis en España, una guerra de secesión, una guerra de sucesión en España, en donde la monarquía de los Habsburgo y la monarquía de los Borbones se van a estar disputando el trono de España, y esto va a llevar a una serie por decirlo de una manera, de medidas que van a afectar a todas las colonias españolas en ese siglo XVIII. En el caso nuestro, se va a ver un poco, si se quiere, cómo desde España se va a ir aceptando lo que sería esa intromisión de los franceses, y se va a ir definiendo también esa división entre haitianos, o en este caso Santo Domingo francés, Santo Domingo español, Saint-Domingue y Santo Domingo, ¿no? Eso dio al traste con que entonces en esa zona, en esa parte, empezara a surgir una población que posteriormente fue asumida por Francia. Entre España y Francia empezó un conflicto por esa parte de la isla, hasta que posteriormente se produjo algo que se conoció como el Tratado de Ryswick. Y en el Tratado de Ryswick, España le cedió a Francia esa parte de la isla. Francia tenía un sistema que estaba más centrado y pensado en la esclavitud que los españoles. Y como ellos tenían un sistema más centrado en la esclavitud, en esa parte de la isla surgió una colonia de esclavos bastante grande, porque ellos entonces estaban divididos entre los franceses, los blancos, y los esclavos africanos. En esa colonia, fundamentalmente creada por esclavos, de buenas a primeras hubo unos líderes que empezaron a pensar en la idea de que debían independizarse. Estamos hablando de Jean-Jacques Dessalines y de Toussaint Louverture. Y esas personas en el año 1804 decidieron hacer una revolución e independizarse ellos de los franceses y crear un país que le llamaron Haití. Aquí puntualizamos dos fechas puntuales: 1777, cuando se traza la frontera o la división entre la colonia francesa y la colonia de Santo Domingo, y 1795, en donde ya los españoles le ceden la parte oriental a Francia, y comienza lo que es la era de Francia en Santo Domingo, un periodo en donde Francia tiene el control total de la isla, ¿no? Aquí también se da todo este proceso, o está conectado, ¿no?, con este proceso de Revolución Francesa, revolución que promueve a nivel internacional una serie de cambios en términos políticos, en términos sociales, y con ello la colonia francesa de Saint-Domingue también va a ser afectada y promueve una revolución, la revolución haitiana. Y ya en 1804 vamos a tener a la República de Haití independiente, y de aquí en adelante hay que estar mirando lo que sucede del lado oriental, hoy República Dominicana, lo que sucede del lado occidental, hoy República de Haití, y cómo las diferentes potencias van también a incidir en la parte oriental, repito, República Dominicana, que nos compete. Luego, en 1822, se produjo una ocupación de la isla completa
por parte de Haití. Entonces, la parte francesa de la isla tenía un sistema más pensado en la esclavitud. Por consiguiente, la mayoría de las personas que habían en la parte francesa habían sido esclavos. Los que estaban de este lado, la parte española, aquí no era un sistema que estaba tan pensado en la esclavitud. Por consiguiente, aquí los esclavos eran menos. Pero cuando se produjo la ocupación haitiana, aunque aquí se abolió la esclavitud por parte de ellos, pero los esclavos no conocían otra manera de actuar y de gobernar que no fuera con mentalidad esclavista. Y se produjeron muchas cosas aquí en la isla que conllevaron a que un movimiento de jóvenes, liderado por un muchacho llamado Juan Pablo Duarte, digo un muchacho porque Duarte lo que tenía era 25 años de edad, pensaran en la idea de separar la isla y de independizarlos. Y en 1844 se produce esa independencia, se produce esa separación. Y decidieron entonces llamarle a este lado de la isla República Dominicana. Aunque hay que decir que ese proceso de separación definitiva de Haití fue un proceso un tanto tortuoso porque llevó aproximadamente unos 12 años de luchas intensas entre las dos partes, hasta que entre el año 1855 y 1856 Haití decide reconocer la independencia nuestra, y entonces como que de ahí en adelante las cosas se calmaron y nos dedicamos a ser dos naciones que compartimos una misma isla. Ese siglo XIX, iniciando con esa revolución haitiana, influenciada por esas ideas de la revolución francesa, del movimiento de la Ilustración, más que todo, ¿no? Si escuchamos, o más bien si revisamos, cómo la influencia de personas como el propio Juan Pablo Duarte, como el propio Núñez de Cáceres, entre otros, cómo las ideas de la Ilustración van a ir calando en ese siglo XIX en estos personajes y cómo van a ir materializando, promoviendo cambios en la administración colonial. En el caso de Núñez de Cáceres, promueve esa primera independencia en la República Dominicana, que conocemos como independencia efímera. En el caso de Juan Pablo Duarte, el mayor promotor de esa independencia nacional de 1844, ¿no? Entonces, mirar ese siglo XIX también nos trae a mirar de manera puntual. Hay un periodo que se conoce como la España boba, esa crisis administrativa de la administración española, que también tiene una serie de explicaciones en el contexto internacional. Mirar ahí, por ejemplo, que en esta etapa, así como en el siglo XVII, se da poco el abandono de algunas colonias españolas, como en el caso nuestro, Santo Domingo, porque primero algunas, la crisis, esa guerra de los 30 años, ¿no?, que ocurre en España, y cómo esto va a afectar ese escenario internacional, pero de manera muy puntual también se le presta mayor importancia a las colonias que también le daban mayor, diríamos, riqueza, mayor beneficio a España. Y dentro de ella podemos mencionar colonias en América Central, como Nueva España, México. Podemos mencionar colonias en América del Sur, como hoy es Venezuela, ¿verdad?, como el mismo Argentina. Podemos mencionar Paraguay, entre otras. Sin embargo, este siglo XIX, ya marcado esta crisis, este desinterés, precisamente por lo que viene a ser esa etapa o ese proceso, ese inicio de las independencias americanas. Mencionamos independencia en México, mencionamos independencia en Perú, independencia en Venezuela, o en toda esa región de la Gran Colombia, una serie de países que se van a aglutinar en este grupo político, en este bloque político conocido como la Gran Colombia, van a promover diríamos, inicio de la separación de la administración, y con ello entonces la administración colonial española desde 1808, 1809 hasta 1821 va a verse afectada, va a entrar en lo que se conoce como la España boba, aludiendo a esa crisis administrativa, a ese desinterés que los españoles van a marcar. Entonces es importante puntualizar esa parte. Ya luego, 1821, como mencionaba, independencia efímera, José Núñez de Cáceres como principal
promotor de este movimiento, pero que, como bien el nombre lo dice, duró poco tiempo, desde el 1 de diciembre de 1821 hasta el 9 de febrero de 1822, unos pocos meses, y ya luego venimos en el 22 con el proceso de dominación o ocupación haitiana, que va a marcar, en el caso puntual, a la República Dominicana, porque aquí es donde nace ese sentimiento de, si se quiere, separación, viendo el ejemplo de Núñez de Cáceres y tomando luego a estos precursores conocidos como trinitarios. Un Duarte, por ejemplo, que siempre es importante mirar cómo las ideas de Europa, las ideas ya promovidas en Estados Unidos, cómo van a calar, cómo van a impactar, ¿no?, en la vida de Duarte, y luego cómo Duarte va a transmitir esto en estos personajes que conocemos nosotros como trinitarios en ese proceso de independencia. Trinitarios que siempre es bueno, me gusta resaltar, jóvenes, es decir, ese proceso liderado por jóvenes, ese proceso también que presenta la participación de mujeres dentro de todo el proceso, dentro de todas, diríamos, la materialización del proceso. Ya conocemos mujeres como Concepción Bona, mujeres como la propia hermana de Duarte, Rosa Duarte, María Trinidad Sánchez. Luego de dada ya la independencia, promovida por este grupo, pero con la participación también de los conservadores, hay que puntualizar cómo se va dando la vida independiente en la República Dominicana. Y aquí vemos que desde el punto de vista historiográfico, la República Dominicana se divide, o la historia dominicana se divide en 4 repúblicas. Hay una primera república que inicia con la independencia en 1844 y que va hasta la anexión a España en 1861. Y este periodo en donde es predominante la idea conservadora, en donde es predominante, diríamos, ese deseo de los principales líderes políticos por buscar apoyo de alguna potencia, esa injerencia extranjera siempre va a estar ahí. Esos grupos dominicanos van a buscar el apoyo, ya sea de Inglaterra, ya sea de Francia, ya sea de España, ya sea de Estados Unidos. Es marcada esa participación en este proceso, ¿no? Pero también ya a mediados de este siglo XIX, un acontecimiento que va a romper con esta idea de anexión, con esta idea de protectorado que se promueve tanto en esa primera república, viene a ser, una vez fraguada lo que es la anexión a España en 1861, entonces hablar de la restauración dominicana. Y los historiadores tendemos a llamarle, ¿no?, esa tercera independencia. Primera independencia, la de Núñez de Cáceres; segunda independencia, 1844, la independencia de los trinitarios; y la restauración, en donde se va a afianzar, en donde se va a reafirmar la independencia nacional dominicana, en donde una serie de líderes como Gregorio Luperón, como Ulises Francisco Espaillat, como Pedro Francisco Bonó, como Salcedo, como Polanco, entre otros, van a promover esa idea de no pertenecer, de no estar bajo la influencia de España en este caso. Entonces, la guerra de restauración va a ser un hito en el desarrollo histórico, en la conciencia nacional de la República Dominicana, una guerra que va a tener, diríamos, desarrollo en todo lo ancho de la República Dominicana, la región sur, la región este, la región norte, Cibao, y eso es importante. Y cómo desde todas las regiones vamos a tener a los principales líderes locales inmersos en este proceso. Y desde aquí nace ese sentimiento nacional, o más bien se fortalece, ¿no? Se fortalece ese sentimiento nacional.